Shalom Israel, soy oficial Ezra. Que el Altísimo y Jesucristo nos bendiga. Hoy en día el tema es el bautismo de los salvos. El bautismo de los salvos. ¿Qué quiere decir que sea salvo? ¿Y cuál es el bautismo de los que van a ser salvos? ¿O estamos ya salvos cuando nos bautizamos? Vamos a ver. Primeramente vamos a ver qué significa salvo. La palabra salvo. Léela ahí. Salvo, ileso, librado de un peligro. Ileso o librado de un peligro. ¿Qué quiere decir? Que si uno está librado de un peligro, es que no hay que preocuparse de nada, ¿no? So, ¿cuál es el peligro? El peligro es que uno no va a obtener el reino del cielo, ¿no? Es el peligro. So, entonces, ¿estamos librados de eso ya cuando nos bautizamos? Vamos a ver. Léele el ISO, el primero. Ileso, que no ha recibido lesión o daño. Que no ha recibido lesión o que no ha recibido daño. Pero nuestra gente, aunque uno se bautiza en agua, no hay ningún daño después de eso. Porque hay varias nuestra gente, los que están en los diferentes iglesias, se bautizan en agua, pero todavía le pasa daño. Todavía las cosas le están pasando, ¿no? So, ¿cuál tipos de daño? Puede ser daño del alcohólico, daño de las drogas, daño de lo que está pasando con otra gente en varios diferentes países, en la frontera, las leyes que están pasando contra nosotros, nos están matando, nos odiamos, nos odian, hasta nosotros mismos nos odiamos. Hay mucho daño todavía pasando en nuestra comunidad. Léelo una vez más. Ileso, que no ha recibido lesión o daño. Ok, vamos a ir a los videos. So, hoy en día, la iglesia cristiana, los cristianos dicen que uno nada más tiene que, para aceptar a Jesucristo, nada más se tenía que bautizarse en agua y creer que Jesucristo murió por ello y ya está, con el sangre de Jesucristo, ya están salvos. Vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que enseña aquí, cómo se bautizan los cristianos. Ponla ahí. Estos son los cristianos. Esto es en Europa. Los cristianos de Europa. Mira el bebé. Los bebés tienen miedo, tienen asusto. Se mira cómo se va a morir el bebé. Pero supuestamente esto es salvándolo. Mira qué susto trae el bebé. Hasta el papá, los padres, tienen susto. ¿No? Pero esto es salvando el bebé. Yo nunca he leído en la escritura que hay que hacer esto. Ok. Vamos al segundo video. El segundo video. Vamos a otro video. Número 2. Estos ahí, los cristianos en Europa, cómo se bautizan. Pero vamos a ver cómo los cristianos aquí lo hacen así. Ajá. Así se bautizan los cristianos hoy en día. En agua, un río, un mar, donde sea, una piscina. Y en ese momento ya está salvo. Entonces no le va a pasar nada al tipo. Ok, drop that. So, supuestamente a los cristianos dicen que uno se brincan en agua o se pone agua en la cabeza o se bañan un lago, un río y ya está salvo. Pero ese joven, ese hermano es joven, ¿no? So, todavía le falta mucho tiempo en su vida. So, tú me vas a decir que en ese momento no le va, de ahí, desde que cuando está viejo, nada de daño le va a pasar. Porque de ser salvo es que ya está fuera de peligro.
So, entonces, vamos a ver lo que dicen las iglesias. Vamos a ver lo que dicen las iglesias. Video número 3. And you're going to go to 30 seconds. 1 to 30, 1 to 30. Vamos a ver lo que dice. Este es un pastor. ¿Puede alguien ser salvo si nunca llega a bautizarse? ¿Qué es ser salvo si nunca llega a bautizarse? ¿Qué es lo que salva en sí, la fe o el bautismo? ¿Qué pasa si yo soy cristiano pero decido no bautizarme? Por un lado, la Biblia enseña que somos salvos por fe, sí, pero 1 de Pedro 3:21 dice aparentemente que el bautismo nos salva, y también Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿es necesario bautizarse para ser salvo? Quizás usted vea estos versículos y saque. Ahora, la pregunta ¿es necesario sí o no bautizarse para ser salvo? Eso es lo que está hablando este pastor. Pero, ¿qué pasa? Él dijo el 1 Pedro 3:21. Vamos a ir ahí, porque él dijo que el 1 Pedro 3:21 dice que es necesario para ser salvo, hay que bautizarse, y que el bautismo nos salva. Vamos a leerlo, porque eso es lo que pasa con las iglesias. Las iglesias, los pastores hablan, pura hablar, y no enseñar las escrituras. Vamos a leer las escrituras. Léela ahí. 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A eso es lo que dijo él. El bautismo nos salva. Lee. No quitando las inmundicias de la carne. Pero ahora te está enseñando, Pedro te está enseñando, sí nos salva el bautismo, pero no de quitar las inmundicias de la carne. Lee. Sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ajá, no de quitar, el bautismo de no de quitar el inmundicio de la carne, o sea, no de quitarle lo que está en la carne, lo que está afuera, sino teniendo una buena conciencia. La conciencia viene del cerebro, ¿no? De la mente, sino teniendo una buena conciencia con Dios. Léelo una vez más. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la separación de una buena conciencia hacia Dios. Ajá, ok. Sigue con el video. Go to 157. And you're going to stop at 323. 157 and 323. Principal, darle 5 datos muy importantes acerca de el bautismo, datos que usted necesita saber para entonces decidirnos si es necesaria esta práctica para ser salvos o no. Primeramente, es necesario saber que el bautismo es un mandato dado por Cristo Jesús directamente. Antes de ir al cielo, Él ordenó así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que el bautismo es una ordenanza que todo cristiano debe cumplir, y no hacerlo, digamos que por voluntad propia, y rechazar hacerlo es desobedecer directamente una ordenanza dada por Cristo mismo. En segundo lugar, el bautismo no es un acto de graduación en la vida cristiana, sino más bien es un sacramento que debe ocurrir en los inicios de la vida cristiana. En sectas y religiones del ocultismo encontramos algunos ritos satánicos que le aplican a los que quieren comenzar en dicha religión. Por ejemplo, cosas raras como las calaveras, sangre de animales y mucho más. Pero en el Evangelio no existe ningún rito para ser salvo, solo es arrepentirse de los pecados y creer en Cristo Jesús. Y entonces, como muestra al mundo de que ahora somos cristianos, nos bautizamos. Digamos que es un acto de identificarnos públicamente con nuestro Salvador. Ahora, dijo mucho ahí. Primeramente dice que para salvarnos hay que bautizarse, no es un rito y es algo que hay que hacer públicamente, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice primeramente. Leemos ya el 1 Pedro, ¿no? Vamos al libro de Isaías 1:16.
Isaías 1 y 16. El libro de Isaías 1 y 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. So dice, lavaos y quita las iniquidades, lo que viene siendo el pecado, porque eso es lo que dijo. Él dijo, hay que arrepentirse. El arrepentimiento, cómo se hace? De quitar los malos obras o las iniquidades de uno. Léelo una vez más. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. So hay que quitar la iniquidad de frente de Dios. So de lavarse, hay que lavarse no de afuera, como dijo 1 Pedro, ¿no? No de afuera, pero con la conciencia, ¿no? Por ejemplo, si uno era ladrón o si uno era adúltero, hay que lavarse todo eso, lo malo que está en la mente, de que cuando tú veas algo y lo quieres robar, hay que quitarlo. Hay que saber que, mira, la Biblia dice que no lo hagas. Es un mandamiento. No lo hagas. No hagas iniquidad. ¿Ok? Ve al libro de Jeremías 2:22. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con leía y amontones jabón sobre ti. Ahora dice aquí, es lo mismo, lo está diciendo, Jeremías lo está diciendo lo mismo lo que estaba diciendo Pedro. Aunque tú te lavas todo el cuerpo con un montón de jabón, ¿sigue? Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. So, la mancha de tu pecado todavía está ahí. Todavía está ahí. So, no importa si tú te lavas con agua o te metes en una piscina o te pones agua en la frente o en la cabeza o te bañas en un mar como estaban enseñando en los videos, como hacen los cristianos hoy en día, los bautismos, ¿no? No importa si uno se lava de afuera, es adentro lo que importa, buena conciencia con Dios. Léele una vez más. Aunque te laves con leía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. So, la mancha del pecado del hombre todavía está allí. ¿Pero por qué? ¿Por qué todavía uno se puede bautizarse? ¿Por qué cuando uno se pone en agua y sale, por qué la mancha todavía está ahí? ¿Por qué de ese momento tú crees que no va a ser pecado? Claro, todos nosotros pecamos. Pero lo que dicen las iglesias, ellos dicen que uno de bautizarse en agua, ya, no hay que hacer ninguna obra, no hay que hacer nada más. Hay que nada más creer en Jesucristo y Dios y bautizarse y ya, ¿no? Pero ¿por qué sigue haciendo pecado voluntariamente? Ve el libro Eclesiastes 8 y 11. Es razón que sigue haciendo pecado. ¿Por qué seguimos con el pecado? El libro de Eclesiastes, capítulo 8 y 11. Por cuanto no se oculta, luego se sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Estamos dispuestos a hacer el mal porque la justicia de Dios no vino en repente. En ese momento cuando tú estás haciendo el pecado, el Jesús o el Dios no está dando su justicia en ese momento. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo, si eres adúltero, cuando lo estás haciendo, Dios no te está poniendo, no te está poniendo maldiciones encima en ese momento. Por eso mismo la mente de nosotros estamos destruidos para hacer la iniquidad y el maldad.
So, por eso dice, cuando lees en Jeremías, en 1 Pedro y en Isaías, hay que lavarse la mente primero, la conciencia primero, no afuera. Afuera uno se puede estar vestido, por ejemplo, yo me puedo vestir como un policía, pero no soy guardia, no soy policía. So, de afuera soy policía, pero adentro no soy. Soy ladrón, ¿no? So, no es lo que es afuera, es en la mente, ¿no? Seguimos con el video. Keep going. You're going to go to 448. En tercer lugar, el bautismo se debe hacer con la fórmula correcta. ¿Cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Stop right Santo. Dice que el bautismo debería ser con la fórmula correcta, con la fórmula correcta. Y dice él que la fórmula correcta es en el nombre del Hijo, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Supuestamente que eso es la fórmula correcta, pero vamos a ver en la escritura lo que es la fórmula correcta. Keep going. Que establece una doctrina o fórmula sobre cómo debe ser el bautismo, lo dio Cristo Jesús en el pasaje que ya citamos anteriormente, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me es necesario abundar un poco más en este punto porque hace algunos años resurgió una falsa doctrina llamada Solo Jesús, que se enfoca en buscar cristianos que están firmes en su fe y moverlos para su movimiento unicitario, en el cual enseñan que no existe la Trinidad y que el Padre y el Espíritu Santo no son personas. Debido a este error tan grande, ellos han sacado la conclusión de que el bautismo no puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque según ellos, los casos que hay en el libro de Hechos dice que las personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús, pero es necesario conocer que ninguno de estos pasajes lleva la intención de enseñar la doctrina o fórmula del bautismo. No vemos una enseñanza, una intención de enseñar la fórmula, sino que el único pasaje que indica una fórmula bautismal fue la que el mismo Señor Jesús enseñó. Tampoco Pablo enseñó en sus... Ahora, supuestamente dice que la fórmula correcta es nada más bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nada más, ¿no? Y ya está bautizado y salvo, supuestamente. Recuérdate, el tema es el bautismo de los salvos, los real salvos, lo que van a ser salvos. Porque hoy en día, te digo ahora mismo, no estamos salvos. Todavía lo malo no pasa, ¿no? Ok, vamos a ir al Marcos 16, porque esto fue una de las escrituras que él dijo al principio. Dijo el 1 Pedro 3:21 y también dijo el Marcos 16. A ver lo que dice en Marcos 16. El libro de San Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más que el que no creyere será condenado. Ahora, el que cree, léelo una vez más. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más que él no creyere será condenado. El que cree y se bautiza será salvo. Pero el que no cree no va a estar salvo. Vamos a ver cómo uno debería creer y bautizarse. Vamos a ver. ¿Cómo uno va a creer y bautizarse? Ve el libro de Juan 7:38. ¿Cómo hay que creer? ¿Cómo hay que creer? Vamos a ver. Juan 7:38. El libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo? Como dice la Escritura. Esto es Jesucristo diciendo, el que cree en él, como está escrito. ¿Cómo está escrito? En la Escritura, lee. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior va a estar salvo. Eso es lo que está diciendo. El que cree en él, como está escrito,
y que hace los que está escrito, va a ser salvo, va a ser salvo, ¿no? Ve el libro eclesiástico 32. El libro de Eclesiástico, capítulo 32, versículo 24. El que cree en el Señor presta atención a los mandamientos. ¿Hace qué? El que cree en el Señor presta atención a los mandamientos. So, primeramente en el Marco dice, el que cree se va a bautizar y se va a salvar. Cuando leemos en Juan dice, Jesús, el que cree en mí, como está escrito. Aquí estamos hablando, estamos leyendo como está escrito. Léelo otra vez. El que cree en el Señor presta atención a los mandamientos. Va a poner atención a los mandamientos. Los mandamientos, las leyes, los estatutos que están escritos en la Biblia. ¿Lee? Y el que confía en Él nunca se hará a lo peor. Nunca que sea a lo peor. O va a obtener vida eterna. Lo peor no le va a pasar porque cree en Él y está haciendo los mandamientos. O sea, va a ser salvo. En un día va a estar salvado. Porque hoy en día no estamos salvos. Hoy en día no estamos salvos. Aunque dice eso las iglesias, que supuestamente que estamos salvos, no hoy en día estamos salvos todavía, ¿no? Ve al libro de Mateo 28, porque esta es otra escritura que habló el pastor cristiano, ¿no? Libro de Mateo 28. Vamos a ver lo que dice. El libro de San Mateo 28 y 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Ahora, recuérdate, cuando hablan los cristianos, nunca lee la escritura totalmente. Él no lee todo lo que estamos leyendo ahora mismo. Léele el último otra vez. El 20. El 20 otra vez. Enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So, hay que guardar, dijo Jesús, ve a todo el mundo, todas las naciones, y bautizándolo y enseñándole que hay que guardar los mandamientos de Dios para que sea al final salvo. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿por qué dijo ir a todas naciones? ¿Por qué dijo ir a todas naciones? Porque lo que quiero hacer es no también nada más leer la escritura como hizo el pastor. Vamos a explicar lo que está pasando. Ve el libro de Deuteronomio 4:27. El libro de Deuteronomio 4 y 27. Y Jehová os esparcerá entre los pueblos. ¿Entre los qué? Entre los pueblos. Y quedaráis pocos en número entre las naciones. ¿Entre los qué? Entre las naciones. Entonces, nosotros, de los tiempos de los conquistadores, estamos por todo el mundo. Nos trajeron de aquí, allá, para acá, para ahí. Entre todas las naciones, los hijos de Israel, los hijos de Dios. Por eso dijo a Jesús a los discípulos, vete a todas las naciones, bautizando mi gente, ¿no? Ve el libro de, ve el libro de Isaías 11. Por todas naciones. ¿Por qué dijo Jesucristo, ve a todas las naciones? ¿Por qué lo dijo así?
El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesto por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. So aquí dice, será buscada a los gentes o los gentiles, ¿no? Vamos a ver, sigue. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria. Ahora dice que va a recoger el remanente de su pueblo. No a todo el mundo, a todas las naciones. El pueblo de él está por todas las naciones. Está por todas las naciones. No es que son todas las naciones. Están en cada nación. ¿En cuáles naciones? ¿Sigue? En Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. O sea, todo el mundo, ¿sí? Y levantará pendón a las naciones. ¿A lo qué? A las naciones. Y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces, cuando cuando los discípulos, Jesucristo le dijo, ve a todas las naciones a bautizar la gente, eso era para bautizar su gente. Recuérdate en el libro, ve el libro Mateo 1, Mateo 1 y 21. Recuérdate por qué vino Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo? San Mateo capítulo 1 y 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo solamente, no a todo el mundo. Él le mandó a los discípulos para salvar o enseñar los mandamientos para que sean salvos un día a su pueblo por todas naciones, porque ellos estaban por todas naciones en el tiempo de los esclavitud, y cuando vinieron los conquistadores no morían, los agarramos aquí como esclavos, poniéndolo aquí, allá y aquí, porque por eso mismo estaban en todas naciones. Hoy en día tú puedes encontrar un sendicho hispano aquí en las Américas, en Sudamérica, Centroamérica, lo puede encontrar en Asia, lo puede encontrar por donde sea, por todo el mundo. ¿Ok? El tercer cosa que él dijo, que hay que hacerlo con la fórmula correcta, ¿Cómo uno se bautiza? Con la fórmula correcta, porque según él dice, la fórmula correcta es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y creer, nada más. Pero vamos a ver la fórmula correcta. Deja ver, vea el libro de Oseas 4 y 6. Porque la pregunta, lo que tenemos que preguntarse uno es, ¿está aquí los pastores de las iglesias realmente para enseñarnos cómo realmente se salva uno, o realmente cómo obtener el reino del cielo? Es una pregunta. Cualquier de nosotros tenemos que preguntarnos nosotros mismos. Hay que mirarse en el espejo y decir, mi pastor, ¿realmente está aquí para salvarme? ¿O para qué está aquí? ¿No? Ve el libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok, entonces dice el Señor, el pueblo de él, recuérdate en el San Mateo 1 y 1, él vino a salvar su pueblo. Aquí en Oseas dice, el pueblo del Señor está destruido. ¿Por qué? Léelo otra vez.
porque le faltó conocimiento. Porque nos falta conocimiento, o sea, una buena conciencia a Dios. ¿Cuál es la buena conciencia? El conocimiento. Lee. Por cuanto desechaste el conocimiento, Ujú, yo te echaré del sacerdocio. ujú. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, Porque olvidó qué? porque olvidaste la ley de tu Dios. La ley o el buena conciencia con Dios, ¿no? ¿Sigue? También yo me olvidaré de tus hijos. So, también, por eso mismo lo pasa lo malo hoy en día. Porque Dios nos rechazó. Igualmente como nosotros a Él. Porque no tenemos el conocimiento de Dios. Porque los pastores nos están enseñando los conocimientos y cómo uno se salva hoy en día. ¿No? Ve el libro de Milequías 2. Milequías 2 y 7. So, la pregunta es, ¿está realmente los pastores aquí por salvarnos o enseñarnos cómo nos salvamos? ¿No? ¿O hay que nada más bautizarse en agua y creer, como dijo el pastor ese? Lee. El libro de Malaquías, capítulo 2 y 7. Ujú. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Dice, los labios de los sacerdotes, ¿no? O los pastores, han que guardarlo. Deberían guardarlo. ¿Lee? Y de su boca el pueblo buscará la ley. So, de la boca de él, cuando uno va a las iglesias, la gente debería buscar de los labios, de la boca del pastor, las leyes de Dios. Hay que saber cómo uno va a aprender las leyes de Dios, si no el pastor le tiene que enseñar. Pero hoy en día en las iglesias, los pastores no están enseñando las leyes. Nada más están hablando, puramente hablando. No enseñando. ¿Lee? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ajá, de los ejércitos. Él debería ser mensajero de Jehová. O sea, él debería hacer todo lo que está escrito y enseñarlo. Está escrito el bautismo, cómo uno se cambia y obtener buena conciencia con Dios. Está escrito y lo vamos a leer. Sabiduría. Vamos a ver lo que dice sabiduría. ¿Qué dice sabiduría? Sabiduría, grado más alto del conocimiento. Grado más alto del conocimiento. Ajá. Conducta prudente en la vida o en los negocios. Ok. Grado más alto de conocimientos. Drop down. Ajá, ahí. Similar. Saber, Ujú. erudición, conocimiento, sapiencia, ciencia, cultura. Ok, so, léele uno otra vez. Saber, No, el uno. 1. Grado más alto del conocimiento. Grado más alto de conocimiento. Eso es el sabiduría, ¿no? Ve, lee el Malaquías otra vez, una vez más. Malaquías ¿Mm? 2 y 7. Ujú. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. So, entonces, la sabiduría, lo que ves, grado más alto de conocimiento. Los labios de un sacerdote, un pastor, debería estar dándonos la gente el conocimiento de Dios. So, para nosotros conocer a Dios, hay que leer y ir a los pastores, supuestamente, pero hoy en día no es así. ¿Ok? Vea el libro de Miquías 3 y 11. Miquías 3 y 11. Vamos, lo que estoy enseñando es la respuesta de la pregunta.
La pregunta siendo, ¿está aquí sí o no los pastores para ayudarnos a encontrar a Dios y a encontrar el reino del cielo y ser salvo? Esa es la pregunta. Lee el 3 y 11. El libro de Miqueas 3 y 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Por qué? Por precio. Hoy en día uno no puede ir a una iglesia y si no te pregunta por dinero varias veces. Esos los sacerdotes, los pastores. Hoy en día también, ¿no? Lee. Y sus profetas adivinan por dinero. Y por dinero. Te dicen algo de la Biblia. Si tú no traes dinero, si la gente, por ejemplo, si un día van a la iglesia y ninguna persona da dinero, ¿tú crees que esa iglesia lo van a abrir el próximo día? No lo van a abrir, porque los pastores van a decir, espérate un momento, ustedes no me traen un dinero. So, no lo van a abrir. So, el mente de los pastores está en el dinero, puramente, no para salvar la gente, no para enseñarle realmente cómo uno sea salvo, ¿no? Ok, deja ese, vea el libro de Jeremías 23. Todo lo que dice Dios a los pastores hoy en día. Porque lo que pasa es que los pastores no lo están enseñando realmente cómo uno sea salvo. Primeramente, ellos dicen que bautízate y cree en Dios y eres salvo. Pero Jesucristo nunca dijo eso. Lee. El libro de Jeremías, capítulo 23 y 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice, ay de esos pastores. ¿Sigue? Dice Jehová, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. So dice, estos son los pastores. Dice Dios, Jehová dice que Él va a hacer algo. Jehová no va a hacer, le va a dar justicia a ellos. Bien, dice, ay de los pastores. Ay de los pastores. ¿Sigue el 3? El 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras. De todas las tierras, ¿sigue? A donde las eché. Y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán mescobadas, dice Jehová. Entonces dice Dios, hay de los pastores que están destruyendo la mente de la gente de él, el pueblo de él, que un día ellos van a tener su justicia y que Dios va a poner a pastores, obispos, gente para que le enseñe verdaderamente a las ovejas de él, al pueblo de él, realmente cómo se tiene que salvarse, cómo se bautisma y todo eso, ¿no? Eso es hoy en día lo que te estamos enseñando hoy en día. Ok, lo que estoy diciendo no es malo, no es pecado que uno se bautiza en agua. No estoy diciendo eso, pero eso no te va a salvar. De uno bautizarse en agua o echarse agua o bañarse en agua, eso no te va a salvar. No es pecado, pero no te va a salvar. ¿Ok? Vamos a ir al 1 Pedro otra vez. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? La razón que digo eso, como dice aquí en 1 Pedro, que vamos a leer otra vez, no es malo porque
O digo, no te va a salvar porque cuando uno, por ejemplo, cuando uno es homosexual, como dije, ¿no? Y se echa en agua cuando sale, ¿ya sale sano? ¿Ya no es homosexual? Si uno es ladrón o adultero y se mete en agua y cuando sale, ¿ya no es adultero o ya no es ladrón? No. Todavía el mentalidad de él es lo mismo. So, no es afuera lo que tiene que cambiar, es la mente, ¿no? Léela ahí. Otra vez. El libro de 1 Pedro, capítulo 3 y 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cuál es la buena conciencia? ¿Cuál es la buena conciencia? Ve el libro de Romanos 7. Una buena conciencia, ¿qué es? O sea, dice Pedro, el bautismo sí nos salva, pero el bautismo con una buena conciencia. Lee. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo y bueno. La ley, el mandamiento son santas y justo y bueno. So, entonces, si la mente tuyo era ladrón, ¿no? O era adultero, ¿no? Y tú sabiendo, leyéndolo como está escrito, el mandamiento que dice no sea adultero, te cambias la mente y dice, no voy a hacer eso, porque así mismo lo dice y está escrito. So, eso es cambiando la mente y teniendo un bueno conciencia con Dios. Léelo una vez más. Romanos 7 y 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo y bueno. La ley y los mandamientos es justo y bueno, ¿no? Ve el libro de Hechos 3. Hechos 3 y 19. ¿Cómo uno obtiene, cómo obtener una buena conciencia con Dios? El libro de Hechos, capítulo 3 y 19. Así que arrepentíos y confetíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. So, hay que arrepentirse. Léelo una vez más. Así que arrepentíos y convertíos. Y convertidos. So, hay que arrepentirse y convertirle. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que los pecados que hiciste antes sean borrados. So, entonces, si uno no se arrepiente y convierte la mente, lo que viene de la mente viene una buena conciencia a Dios. Si no cambia su mente o convierte su mente, no vas a ser salvo un día. Cuando viene Dios otra vez, Jesucristo viene otra vez, no te va a salvar. No te va a salvar porque no estamos salvos hoy en día. ¿No? Léelo, ¿ves? Hechos 3 y 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cómo se convierte la mente? ¿Cómo se convierte la mente? Ve el libro de Salmo 19. ¿Con qué se convierte la mente? Con los leyes, ¿no? Vamos a ver. Salmo 19. El libro de Salmos 19 y 7. La ley de Jehová es perfecta. Claro. Claramente la ley de Jehová es perfecta. No matarás. No seas adúltero. Esos son perfectos, ¿no? Sigue.
que convierte el alma. ¿Que hace qué? Que convierte el alma. Eso te convierte. Las leyes de Dios te convierte la alma. So, primeramente dice Jesucristo, arrepentíos, conviértate el alma tuyo, conviértale la mente para que tendrás una buena conciencia a Dios, para que sea bautizado la correcta forma. Esto es la correcta forma. No es de bautizarse en agua. Esto es la correcta forma. Sigue. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo se pone sabio. Cuando lee las escrituras, como está escrito, sabiendo que uno tiene que ser la ley para tener buena conciencia a Dios y para ser salvo. Ahora, vamos a ver cuánto lo diferente de los bautismos, porque como dijo el pastor, el bautismo sí salva, como dice Pedro. El bautismo de agua o el bautismo de Jesucristo. ¿Cuál de los dos? O el bautismo de Juan el Bautismo o el bautismo de Jesucristo. Esos son los dos diferentes, ¿no? Vamos a ver. Vea el libro de Mateo 3. Mateo 3 y 1. El libro de San Mateo, capítulo 3 y versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios cielos se ha acercado. Arrepentíos que el reino pronto llegará. ¿Sigue? Pues este es aquel que quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Ok, so aquí lo que está pasando, Juan está gritando arrepentirse a toda esta gente. Salió varias gente de todo alrededor de Jordán, ¿no? Saliendo a ir a él para bautizarse. ¿Lee? ¿El 6? Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán. Y eran bautizados en el agua, en el río Jordán, ¿no? ¿Y qué hicieron? Lee. Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Hoy en día, la gente en las iglesias cristianas, cuando se meten en el agua y salen, no dicen nada de los pecados que estaban haciendo. No confesen los pecados. O si lo hacen, yo nunca lo he escuchado cuando estuve en las iglesias cristianas, porque así no lo hacen. No lo están haciendo realmente como lo estaba haciendo Juan el Bautismo, ¿no? Es un bautismo de agua, ¿no? Hay que confesar sus pecados. Ve al arrepentimiento aquí. Arrepentirse. Arrepentirse. Dicho de una persona, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Léelo otra vez más. Dicho de una persona, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Haber dejado hacer algo. Por ejemplo, si era como estoy diciendo, como dije varias veces, si eras ladrón, dejaste eso al lado y ya no hacías el pecado. Si hacías este pecado, lo dejas ahí y sigue los mandamientos de Dios, ¿no? Ve al libro de
San Juan 4:1. So ahora, vamos a ver el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Jesucristo. Vamos a ver. San Juan 4. El libro de San Juan, capítulo 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. So, espérate aquí, miren. Dice los fariseos, dicen, Jesús bautizó más personas que Juan. ¿Lee? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. So, espérate un momento. Ellos sabieron, dicen que Jesús bautizó más gente que Juan, pero Jesús no bautizó a nadie. So, ¿de qué está hablando aquí? Vamos a ir al Hecho 38. Hecho 38 y 41. Espérate un momento. Lo escribí mal. Ve el Hecho 19. I think I wrote that down wrong. Hecho 19 y ahí mismo. El 1. El 1 a 5. El libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. So le está preguntando a los discípulos, dicen, ¿sí recibiste al Espíritu Santo? Y ellos le dicen, nosotros no escuchamos de qué Espíritu Santo de qué, ¿no? Lee. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ahora la pregunta era, entonces, ¿en qué tipo de bautismo hiciste? ¿No? Lee. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, lo que era, como leímos en el Mateo, en el primero de Mateo, ¿no? Que el de agua, cuando Juan bautizó a toda la gente en agua, en el río Jordán, ¿no? Entonces aquí también ellos dicen, ¿de qué Espíritu Santo? Nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan, en agua. Lee el 4. El 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Lo que viene siendo agua, porque tenía que confesar su pecado, ¿no? ¿Sigue? Diciendo a pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Bautizando y diciéndole que para creer en el que viene de poder, lo que viene siendo Jesucristo, el 5. Cuando oyeren esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Espérate un momento. Pablo no lo bautizó en el agua aquí mismo. Pablo no dice nada que bautizó a ellos en agua. O sea, ellos creyeron en Jesucristo. ¿No? Esto no fue en agua. Léele 5 otra vez. El 5. Cuando oyeron esto. ¿Cuándo qué? Cuando oyeron. Cuando oyeron con las orejas, no que cuando se bautizaron en agua, es cuando escucharon eso, lee. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en ese momento. Como dijo, Jesucristo bautizó más gente de Juan. No era que él bautizó en agua. De la gente creó en Jesucristo, de las palabras que están escritas, y empezaron a hacer lo que está escrito.
uno se está bautizado en ese momento. No que se bautizó en agua, ¿no? Ahora, la pregunta, otra pregunta aquí es, ¿quién se puede salvar? ¿Quién se puede salvar? ¿Se puede salvar todo el mundo? Recuérdate que nuestra gente, la gente del pueblo de Dios o Jesucristo, está rechazado por todo el mundo, como leímos anterior. Pero, ¿quién se puede salvar? Ve el libro Mateo 21 otra vez, o digo 1 y 21 otra vez. Entonces de ahí vamos a ver al Mateo 2 y 6. 1 y 21 otra vez. El libro de San Mateo 1 y 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. El que se puede salvar es el pueblo del Señor, el pueblo de Jesucristo, ¿no? Ajá. ¿Lee? De sus pecados. De sus pecados. So, él iba a venir y decir, arrepentirse de sus pecados. Déjalo aquí y prosigue a mí. Eso es lo que iba a hacer Jesucristo, ¿no? Ve el 2 y 6. ¿Quién es el pueblo de Jesucristo? Su gente. ¿Quién es su gente? ¿Es todo el mundo, como dicen los cristianos? ¿O es todo el mundo, como dicen los pastores? Recuérdate, uno tiene que mirarse en el espejo y decirse y preguntarse, ¿está aquí mi pastor para mí o para él? ¿Está aquí mi pastor para salvarme o enseñarme cómo me salvo yo? ¿O está aquí para el puro dinero? Esa es la pregunta. ¿Lee? El libro de San Mateo, capítulo 2 y versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Al pueblo del Señor es el pueblo de Israel, lo que viene siendo los 12 tribus de Israel. Hoy en día, los hispanos, los dichos negros y los dichos indios nativos. Esos son los 12 tribus de Israel. Esos son los que se puede arrepentirse, cambiarse y convertirse la mente como una buena conciencia a Dios y obtener salvación, ¿no? Ok, vamos al libro de San Lucas. Vamos a seguir leyendo porque lo que tenemos que hacer es leer la Biblia, lo que no hacen los pastores. No te enseñan cómo y qué es el bautismo de lo que van a ser salvos. Lee. El libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y remedido a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, no de todo el mundo, porque Él va a venir a salvar, un día va a venir a salvar a su pueblo. Pero a todo el mundo, no, nada más a su pueblo. Los que dejan el pecado o la iniquidad al lado, o los que se bautizan de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sigue? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Un poderoso Salvador, lo que no va a salvarlo, ¿sigue? Como habló por boca de sus santos profetas, que fueran desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿Salvación de quién? De nuestros enemigos. Cuando uno sea salvo, es que no le va a pasar nada malo ya. So, como estábamos hablando, como estábamos leyendo, es desde el principio de la tema, que es salvo cuando uno deja de ser malo o daño a una persona. Los enemigos todavía existen, todavía nos están matando, todavía nos están destachando, todavía nos están deportando. La gente, ¿no? Todavía hay enemigos en este mundo. So, realmente los pastores te están enseñando quién es quién en la Biblia y cómo ser salvo. No te está enseñando eso. Aquí es la verdadera fórmula, como dijo el pastor ese. Esto es la fórmula.
hacer los mandamientos, deja la iniquidad al lado y por seguir lo que está escrito en la Biblia, con su fe y las obras de los mandamientos. ¿No? Lee el 71 otra vez. 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Todos los que nos odian. Todos los que nos odian. ¿No? Ve el libro Hechos 5. Libro de Hechos 5 y 29. A todos los que nos odian. Vamos a estar salvo de todos ellos. ¿No? Entonces, seguimos con lo que dicen los escrituras o el Señor, o seguimos de lo que dicen los pastores. Vamos a ver. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que leer otra vez. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios primeramente antes que lo que dice el hombre o el pastor. Porque el pastor dice, tenías que tener nada más fe y echarte en agua y todo está bien, ya estás salvo. Así no lo dice la Biblia. La Biblia no lo dice así. Leo otra vez. 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres, no de todo el mundo, sigue. Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Sigue. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y quién? Y salvador. Ese mismo Jesucristo es un salvador ¿de quién? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y arrepentimiento es solamente para los 12 tribus de Israel. Y perdón de los pecados, de borrar los pecados, los que tienen buena conciencia a Dios, es nada más para los 12 tribus de Israel. Nada más. Hay que leer lo que está escrito en la Biblia, no nada más escuchar lo que dice un pastor. Porque la pregunta todavía está ahí. ¿Está aquí el pastor para mí o para él? ¿No? Ok, ve al libro de Apocalipsis 21. Lo que estoy enseñando es quién es la gente que hoy en día se puede arrepentirse, que hoy en día se puede salvar, ¿no? Aquí es el final de la Biblia, Apocalipsis 21 y el 12. En el reino del cielo, ¿quién va a estar ahí? Si la Biblia no dice quién va a estar en el reino del cielo, pues claramente eso es lo único que se pueden arrepentirse, ¿no? Porque entraron al reino del cielo, ¿no? Lee. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, dice aquí, los 12 ángeles estaban ahí como guardaespaldas. Como cuando uno quiere entrar, ellos te van a decir, espérate un momento, tú no puedes entrar. Pero nada más aquí dice los nombres de los 12 tribus de Israel. Esos son los que podían entrar. Uno dice Judá, otro dice Benjamín, Leví, ¿me entiende? Son 12 tribus de Israel en cada puerta. Esos son lo que van a entrar. Esos son lo que en un día de ser la buena obra de Dios, los mandamientos, un día ellos van a ser salvos y entrar al reino de Dios. La correcta fórmula es hacer los mandamientos
y tener una conciencia buena a Dios y tener fe que Jesucristo va a regresar a salvar a su pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Ve el libro de Mateo. Libro de Mateo 19. Porque en ese video que estábamos viendo del pastor, él nada más dijo que la fórmula correcta era tener fe y bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más. No dijo nada de obras, no dijo nada de hacer los mandamientos, no dijo nada de eso. Lee el Mateo 19 y el 16. El libro de San Mateo, capítulo 19 y 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. So dijo, uno vino hasta Jesucristo preguntando, ¿cómo puedo obtener salvación? ¿Cómo me puedo salvar la vida? ¿Y cómo voy a entrar en la vida eterna? En esos portones de los 12 tribus de Israel. ¿Sigue? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sigue? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Entonces dijo Jesús, si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. Si tú quieres, cuando dice Jesús, cuando yo regreso a salvarlos, hay que guardar los mandamientos para ser salvos. Este es el bautismo. El bautismo es para convertir la mente. Es el bautismo del cuerpo, no es el agua. El agua hoy en día no nos está salvando. O sea, el agua nada más limpia el cuerpo. Los brazos, el cuerpo, el cuello, la cabeza, eso nada más te limpia de afuera. Pero adentro el agua no te limpia. ¿No? ¿Lee? No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. So, Jesús le está enseñando los 10 mandamientos, ¿no? Los mandamientos del principio. Los mandamientos, lo que están en el libro de Éxodo 20, ¿no? ¿Sigue? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero de momento, aquí dijo, amarás a tu prójimo. ¿Cuál mandamiento es ese? Eso no está en los 10 mandamientos. ¿De dónde vino eso lo que dijo Jesucristo? Vamos a ir al Levíticos. Vino de Levíticos, del Viejo Testamento. Lo que dicen sus pastores, no, el Viejo Testamento es viejo, estamos en la nueva. No hay que ser los Viejo Testamento. La pregunta es, ¿qué tiene que preguntarse? ¿Está el pastor aquí para mí o para él? Léele el Levítico 19. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No odias tu hermano en su corazón. ¿Sigue? Razonarás con tu prójimo. ¿Para que no participes de su pecado. So, hay que corregirlo para que no participe en pecado. ¿Sigue? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿A los quién? A los hijos de tu pueblo. So, tu prójimo son los hermanos tuyos, los hermanos de su propio raza, de su propio pueblo, de los 12 tribus de Israel, de los pueblos de Dios, los que viene Jesucristo a salvar. So, de aquí lo cogió Jesucristo. De aquí mismo. Vamos a ir para atrás para Mateos. Oye, sigue. Sino amarás a tu prójimo. Si no amarás a tu prójimo, como dijo Jesucristo en el libro de Mateo.
como a ti mismo. como a ti mismo, a sí mismo. De ahí lo sacó, de ahí, por eso mismo le está diciendo a este hombre. El hombre le preguntó, ¿cómo Jesús? ¿Cómo puedo obtener vida interna? ¿Cómo me puedo salvar la vida? Primeramente él dijo, haga los mandamientos. Y empezó a decirle este mandamiento, este. Y sacó, ama a tu prójimo, del libro de Levítico, del tiempo antiguo, ¿no? Sigue leyendo. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Where we leave off. San Mateo 19:19. Sigue ahí, el 19. San Mateo, capítulo 19, versículo 19. Ujú. Honra a tu padre y a tu madre, Ajá. y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ujú. ¿Qué más me falta? Entonces dice el joven, yo estoy haciendo eso desde pequeño. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Sigue? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, Si quieres, ¿qué? si quieres ser perfecto, Espérate. Ahora uno puede ser perfecto. El pastor no dijo nada de eso. Pastor hoy en día no te van a decir que tú puedes ser perfecto. Esto aquí es un joven, un hombre que le preguntó a Jesucristo cómo obtener el reino del cielo, vida eterna, cómo ser salvo. Jesucristo le está diciendo, para ser perfecto, ¿qué tiene que hacer? Lee. anda, vende lo que tienes Ujú. y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, este joven era rico, este hombre era rico. Dijo Jesucristo, ok, si tú ya de juventud estás haciendo todos los mandamientos, esto es lo que tiene que ser para ser perfecto. Los mandamientos y haga esto también. ¿Sigue? Y ven y sígame. Ujú, Oyendo el joven esta palabra, se fue triste ujú. porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas cosas, mucho dinero. ¿Sigue? Entonces Jesús dio a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Va a ser difícil que un rico se entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la mente de los ricos está en su dinero, no está en Jesús. Jesús dijo, sígame. Él dice, y se fue triste el hombre, porque así mismo son los pastores. Los pastores no van a dejar su dinero por seguir a Jesucristo realmente. No te van a enseñar realmente cómo ser salvo. Porque si no, tú le vas a dejar dando su dinero. Tú no vas a ir ahí con dinero. ¿Lee? Otra vez os digo que es más fácil pasar un cameo por el ojo de un agua que entrar un rico en el reino de Dios. Ujú. ¿Sigue? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en una gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues ¿quién puede ser salvo? Porque no es para todo el mundo. Va a ser difícil. Para ser salvo no es tan fácil de ponerte en agua y ya. Para ser salvo va a ser difícil. Tienes que perseguir Jesucristo. El camino de Jesucristo no era fácil. También tú, el camino por siguiendo a Jesucristo, no va a ser fácil. Va a ser difícil. Va a ser cosas que tú no vas a querer dejar al lado. Va a ser pecado que tú no vas a querer dejar para al lado. Pero para ser salvo, lo tienes que dejar, lo tienes que rechazar para ser salvo. Vea el libro de Mateo 6. Mateo 6 y 24. Para ser salvo hay que dejar todo lo de iniquidad, el pecado al lado. Y va a ser difícil porque hay cosas que uno no va a querer dejar al lado, ¿no? Mateo 10, 6 y
24. El libro de San Mateo, capítulo 6 y 24. Estos son los pastores, para los pastores. Lee. Ninguno puede servir a dos señores, No puede servir a dos señores. Eso es Jesucristo hablando. ¿Sigue? porque o aborrecerá al uno y amará al otro, So, servirían dos personas, ¿no? Uno lo va a odiar y otro lo va a amar. ¿Sigue? o estimará al uno Ujú. y menospreciará al otro. O va a asar este y dejar este para abajo. Lee. No podáis servir a Dios y a las riquezas. No puede servir a Dios, también servir a las riquezas. Eso es lo que le estaba pasando a ese hombre. El Dios de él era la riqueza. Dijo, y Jesucristo sabía eso. Por eso le dijo, ¿sabe? Para ser perfecto, déjate ese Dios. Deja el dinero y persigue a mí. Va a ser bien difícil a la gente, especialmente los pastores, para dejar enseñar lo malo que es, hay que bautizarse con agua y sea salvo. No hay que hacer los mandamientos y puede ser salvo. Va a ser difícil para los pastores para dejar de enseñar eso y empezar a hacer señal realmente cómo uno sea salvo. El bautismo de los salvos, los que sean salvos, ¿no? Ve el 24 y 13. Mateo 24 y 13. Mateo 24 y El libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. el que hace los mandamientos hasta el fin. ¿Cuándo viene el fin? El fin no es hoy. Si yo hoy en día, hoy en este momento me pongo en agua y me bautismo en agua, no es el fin. El que, léelo otra vez. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que hace los mandamientos, las obras de Dios, se convierte la mente con una buena conciencia de Dios, haciendo los mandamientos, las leyes, la ordenanza de Dios, hasta el fin. Él se la salvó. Hoy en día uno no se puede estar salvo hoy en día. Todavía nos pasa lo malo. No, pues, nosotros no somos salvos todavía, ¿no? So, vea el libro de Juan 3 y 1. El libro de Juan 3 y 1. Porque este camino no es para todo el mundo. Este camino no es para todo el mundo. Va a ser difícil. Va a ser bien difícil. Lo bueno no viene a los que no están trabajando. ¿Cómo uno va a querer una casa grande y no tiene que trabajar? ¿Cómo uno va a querer un carro pero del año y no va a trabajar por ello? El bueno no viene a lo que nada más no hace nada de trabajo. Hay que hacer trabajo para obtener vida eterna, para obtener el reino del cielo. Léela ahí. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que nos naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver vida interna, el reino de Dios, no va a ser salvo. ¿Lee? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Puedes otra vez entrar en el estómago de la mamá? ¿Sigue? Y nacer.
Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que nos naciere de agua Ujú, y del Espíritu ujú. no puede entrar en el reino de Dios. Ahora dice el Señor, el que nace de agua y de espíritu. ¿Cuáles esos? ¿Cuál es eso? Ve al Efesios 5, 26. ¿Cuál es el agua? Dice Jesús en el 3:3, Juan 3:3 dice, el hombre que no nace otra vez, no va a entrar en el reino del cielo. Hombre que no se convierte como un niño, no va a entrar el reino del cielo. Léela ahí, Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Ujú. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por la qué? Por la palabra. El lavamiento de agua por la palabra de Dios. Ajá. Entonces dice, uno se limpia no con agua, pero con la palabra de Dios. Uno se bautiza con la palabra de Dios. Por eso mismo, cuando escucharon los discípulos, lo escucharon, en ese momento estaban bautizados con la palabra de Dios, porque ellos dijeron, no tenemos que hacer eso, ok, no lo vamos a hacer. Eso es pecado, no lo vamos a hacer. Ellos se convirtieron la mente, ¿no? Ve Juan otra vez. San Juan, capítulo 3, versículo 5. 5. Respondió Jesús, de cierto, te digo, Ujú. que el que no naciere de agua y del Espíritu Ujú. no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el espíritu? Hay que nacerte otra vez de agua, otra vez del espíritu, para obtener salvación, para ser salvo, ¿no? ¿Cuál es el espíritu? Fue el Juan 3 el 6 y 63. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Ajá. El Espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida, ¿sigue? La carne para nada aprovecha. Ajá. Las palabras. ¿Las qué? Las palabras. Las palabras. Que yo es hablado son espíritu Ujú. y son vida. Y son vida eterna. Las palabras, el espíritu es las palabras y los mandamientos de Dios y las leyes que dan vida o lo que salva a uno. Esto es, haciendo todo lo que estamos hablando ahora, esto es la correcta forma para ser salvo. Para ser salvo. Regresa al capítulo 3. Capítulo 3 Ujú. y 6. Ujú. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ujú. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ajá. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo no le está diciendo, no te maravillas de lo que te dije, de nacer otra vez como un bebé, ¿no? ¿Sigue? El viento sopla de donde quiere Ujú. y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Entonces el viento sopla, lo sientes, pero no sabes de viene. ¿Sigue? O lo Ni a, escuchas, pero no sabes de dónde viene. ¿Sigue? ni a dónde va. Ni a dónde vas, tú puedes escuchar viento, pero no sabes si va para allá, para aquí, para allá, ¿no? ¿Sigue? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ajá, ¿sigue? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ujú. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Entonces dice, el viento se va soplando, tú lo escuchas, pero no sabes de dónde vino, de dónde viene. Es lo mismo, uno no va a saber cuando uno se va a arrepentir y seguir los mandamientos. ¿De dónde viene la gente? Si va a venir de este lado, de allá, de aquí, y cuándo van a arrepentirse. Entonces Jesucristo dijo, y tú siendo, léelo el 10 otra vez. Versículo 10. Ujú. Respondió Jesús y le dijo,
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes lo fácil? Sigue. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y nos recibís nuestro testimonio. Ajá, sigue. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Las celestiales, ¿no? Entonces lo que le está diciendo que esto no es para todo el mundo. Esto es por eso mismo los pastores no entienden la Biblia. No entienden la real cómo uno se hace el salvo. No entiende cómo uno sea salvo, ¿no? Ve el libro Hechos 8. Hechos 8 y 30. Este arrepentimiento, este camino no es para todo el mundo. Es para los fuertes que van a dejar los pecados al lado y por seguir a Jesucristo. O sea, cambiándose la mente y naciendo otra vez con las palabras, escuchando y haciendo las palabras y mandamientos de Dios, ¿no? Hechos 8 y el 30. El libro de Hechos, capítulo 8 y el 30. Uno tiene que entender que hay que aprender de nuevo. Los pastores tienen que entender que ellos no saben todo lo que dice la Biblia. No entienden realmente cómo se bautiza uno. Uno siempre tiene que ser humilde, ¿no? Y aprender otra vez, ¿no? Sigue. Acundiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Esto fue un hombre leyendo la profeta Isaías. Le acercó Felipe, le está preguntando: ¿usted entiende lo que lees? Es lo mismo de los pastores. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás demostrando? ¿Entiendes lo que está predicando? A veces en cuando los pastores no lo entienden, pero lo predican porque le enseñaron así. Pero hay algunos que sí saben lo que predican y saben que lo están predicando mal. Y están engañando a la gente, como dijo el Señor. Ay de ti. Hay que enseñar a la gente correctamente cómo sea salvo. No es con el saudí, no es con el agua, de ponerse en agua y salir y ya se salvo. No es así, como dice la Escritura, como está escrito. ¿Lee? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy leyendo, o cómo voy a saber obtener salvación, vida eterna, sea salvo, si alguien no me enseña? ¿Sigue? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces el hombre se puso humilde y dice: por favor, enséñame. Hoy en día así tienen que ser los pastores. Hay que ponerse humilde y entender que no saben cómo realmente salvarse. Pero hoy en día, ahora con este tema, el bautismo de los salvos, es haciendo los mandamientos, las leyes, los estatutos y creyendo en Jesucristo, por siguiendo el camino de Jesucristo. Como dije, no es para todo el mundo. Pero con eso, Israel, oramos que aprendieron algo y aprendieron realmente el bautismo, los que van a ser salvos. Shalom. What is nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community.
Woo!